Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. El vídeo de hoy viene motivado por una pregunta que nos han hecho que tiene que ver con la construcción de, atentos, acordes disminuidos y su uso como dominantes. Pues esa pregunta tiene un carácter bastante complejo. Y sé de buena tinta que la persona que me lo pregunta probablemente no tenga tampoco una base enorme o muy sólida para poder comprender bien a dónde queremos llegar haciendo uso de dominantes y dominantes secundarias y utilizar acordes disminuidos con lógica en una progresión de acordes, etcétera, etcétera. Y creo que lo mejor va a ser que empecemos un poquito por la base. Y como a él le va a venir bien, aprovecho, y a vosotros os va a venir de maravilla también. Y vamos a aprender básicamente en qué consisten los intervalos y cómo nos pueden ayudar a la hora de crear nuestras canciones y a la hora de comprender las canciones que nos sacamos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo encontrar todos los intervalos en la guitarra, aplicado directamente a la guitarra, desde el punto A hasta el lugar al que queramos ir. Vamos a entrar en materia. Un intervalo es la distancia entre dos notas, ¿vale? Hay otras escuelas que consideran que dos notas sonando juntas a la vez ya son un acorde. Para nosotros, David y yo, después de haber hablado al respecto, no estamos del todo de acuerdo con eso, pero tampoco creo que haya mucho problema, ¿no? Es una cuestión de nomenclatura que no nos va a ayudar a tocar mejor. Para nosotros un acorde son tres notas, no dos. Por lo tanto, para nosotros un intervalo es o bien la distancia que hay entre dos notas, o bien dos notas sonando juntas. Vale, en el mundo de la música se suele hablar de que las diferentes tonalidades son las que causan las sensaciones, y en mi opinión, no sé si estás de acuerdo, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que las sensaciones son del punto A al punto B, o C, o D. Correcto. Es decir, voy de un punto a otro punto y la distancia entre los dos es lo que provoca la sensación. Es decir, yo puedo tocar una canción que está en re menor y me provoca una sensación melancólica. Y si toco esa misma canción transportada a mi menor, también es una sensación melancólica. Sí. Eso no cambia. Y entonces pensaréis, pero David, a mí lo de la teoría me da igual, yo lo que quiero es tocar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Sí, eso está muy bien, pero los intervalos os pueden resultar súper útiles para comprender las canciones que escucháis, comprender las sensaciones que os provocan y sobre todo crear vuestras propias canciones sin tener que utilizar clichés manidos que ya existían y hacer un corta-pega. Comprender la música nos da muchísimas más posibilidades de las que pensábamos que existían. O sea, pensad en eso de esa manera. Y a ver, que es cierto que la teoría es un poco más farragosa, pero justo el tema de los intervalos ya vais a ver que es una cosa sencillísima. Joder, no sé hablar. Y es mucho más útil con respecto a lo incómodo que os pueda resultar aprenderlo. A lo mejor todo esto ha sido un poco denso. Yo creo que te has densificado un poquito. Has practicado la densificación. He sido un poco denso en Washington. Joder. Verdaderas mal. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es un intervalo, lo que vamos a hacer ahora, y los vamos a ver todos, es ver los diferentes intervalos que hay y las distintas sensaciones que provocan unos u otros cuando los combinamos para formar acordes o como sea. Los intervalos no los vamos a explicar por orden numérico, sino por orden jerárquico, es decir, su aparición más habitual en todo tipo de acordes. Vamos a hablar primero de los que más habitualmente te encuentras y vamos a ir de ahí poco a poco yendo hacia los menos habituales. Os vamos a poner un ejemplo musical de canciones que conozcáis, pero vamos a hacer mucho más hincapié en cómo tocarlo en el mástil de la guitarra, porque al fin y al cabo ese es el verdadero interés, sacar cómo hacerlo en una guitarra, y si no tienes el intervalo de referencia, no recuerdas la canción o simplemente no la conoces, lo tocas y ya tienes la sensación auditiva que necesitas para saber qué intervalo es, o cuál necesitas o cuál te gusta.
El primer intervalo que vamos a ver es el intervalo de quinta. Sencillamente porque es el intervalo que menos afecta, es el que menos provoca sensación, es el que no hace nada, digamos. ¿Por qué es esto? Por la distancia que está con respecto a al punto de partida, sí. La nota tónica. Es la nota que está más lejana. Sea ascendente o descendente, la quinta es la que está más lejos, lo mires por donde lo mires. Sí, de hecho, realmente es la quinta bemol, la más lejana, porque es justo la que está en el centro. Lo que pasa es que esa es otra peli diferente. Sí, además, esa sí influye mucho en la sensación que causa. Vale. Y la melodía que hemos escogido para relacionar este intervalo, como no podía ser otra, es la banda sonora de Star Wars. De cara a cómo se colocan en el mástil, muchos de vosotros estáis ultra mega familiarizados con el intervalo de quinta, porque el intervalo de quinta es como montamos nuestros acordes de quinta, que por esa quinta es por la que reciben ese nombre, que como sabéis y os he dicho 1000 veces, para mí no son acordes, son intervalos porque son solo 2 notas, ¿vale? Entonces pon un acorde de quinta cualquiera, un re quinta, por ejemplo. Si nosotros analizamos esto, nos encontramos un intervalo de primera quinta y la octava, pero como la octava es la misma nota, esto es un re y esto también es un re, el único intervalo que está participando aquí es 1-5. En la sexta, en la quinta y en la cuarta, siempre que tengáis esta posición, estamos hablando de un intervalo de quinta. Si ya nos desplazamos a la tercera cuerda, habría que desplazar el dedo para poder marcar la quinta, pero por norma general un intervalo de quinta en el mástil os lo vais a encontrar con esta posición. Para poder reconocer ese intervalo, siempre que veáis esas posiciones, lo que está ocurriendo ahí es un intervalo de quinta. Muchos de vosotros, a los que os gusta el hard rock y el heavy metal, os vais a hinchar a usar este intervalo. Y los que ya lleváis tiempo, sabéis a lo que me refiero. Hay otra opción, y es que la quinta sea la nota más grave del acorde, es decir, hacer una inversión de este intervalo. Entonces ya no ponemos el dedo índice en un punto X y 2 trastes más adelante, una cuerda más abajo, ponemos el dedo anular y tocamos una quinta, sino que el punto de partida es nuestro dedo índice, en este caso en el quinto traste de la quinta cuerda, sí. Y tenemos una quinta justo encima. Y eso también es un intervalo de quinta si consideramos que la nota más aguda en este caso es el centro de Correcto. La situación que estamos interpretando en este momento. ¿Vale? ¿Ejemplos de esto? Pues... Venga, suficiente, hemos escuchado suficiente. Se refiere al tema ese que te desmonetizan cada vez que suena 2 o 3 notas de él. Es más, yo creo que ya nos han desmonetizado el vídeo. Bueno, los intervalos de quinta solo añaden un poco de fuerza a la nota principal que utilicemos en ese momento. Tanto para graves como para con agudos, lo que hace es un poco rellenar, dar un poco de fuerza. De hecho, estos tipos de acordes que tienen quinta grave y quinta aguda y la nota tónica está en el centro, es algo que se suele llamar power chord. Eso es porque realmente es un re, pero suena más potente de lo que sonaría si solo tocases un re o lo tocases por octava. Correcto, digamos que a nivel de sensaciones, haber añadido la quinta a nuestra nota tónica no ha alterado para nada la intención de esa nota, ni la sensación que te pueda causar. Sencillamente es, entre comillas, como si la hubiéramos doblado de alguna manera, aunque doblarla significa hacer un intervalo de octava, ya iremos a eso. A nivel práctico, lo único que hemos hecho es darle más presencia, más energía a nuestra nota, ya. Digamos que es porque en los armónicos que desprende re, el segundo armónico más presente sería el de la. Entenderéis mucho mejor esto en un vídeo que pretendo hacer no dentro de mucho tiempo, así que los que no estáis suscritos ya sabéis lo que tenéis que hacer, es suscribiros para no perderos nada de estas cosas que os contamos, porque voy a hablaros de los armónicos naturales, cómo están colocados en el mástil, distancias, divisiones de onda, etcétera, etcétera. Hay que practicar más la suscripción. Vale, pues ahora vamos a hablar de los intervalos de tercera. Los que lo primero que te va a aparecer después de ver la letrita, lo segundo que te aparece es si el acorde es o mayor o menor. La modalidad de un acorde siempre va a definir por su tercer grado, ¿de acuerdo? Si ese tercer grado
es menor o mayor, es lo que va a definir si nuestro acorde es menor o mayor. Y como sabéis, acordes menores suelen entregar tristeza y melancolía, acordes mayores suelen entregar alegría. Así que aquí tenemos nuestro primer ejemplo de cómo un intervalo es capaz de transmitir una sensación, o cómo cambiar un intervalo es capaz de cambiar totalmente la intención de lo que estábamos tocando y la sensación que provoca. En el caso de las terceras tenemos dos opciones. Si eres un músico clásico dirás terceras mayores y terceras menores, y si eres un poco más moderno como yo dirás terceras y terceras bemoles. Vale, para tocarlo en una guitarra nosotros elegimos un punto de partida. De la sexta cuerda a la cuarta cuerda siempre se va a hacer lo mismo, se toca de la misma manera. Si nosotros ponemos el quinto traste de la sexta cuerda, que es un La, y queremos tocar su tercera mayor, lo que haremos es bajar a la cuerda de debajo e ir un traste atrás. Eso nos dará una tercera mayor. Y si queremos que esa tercera sea menor, bajaremos otro traste más, es decir, esta tercera pasará a ser bemol. Y si tocas bien, mejor lo haces así. Entonces, si bajásemos a la quinta cuerda, en la cuarta cuerda... Y se me acaba de ocurrir sobre la marcha que la canción mejor que nos va a permitir diferenciar una tercera mayor de una tercera menor es Así habló Zaratustra. Pom, 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 pom. Básicamente pasa de una tercera menor a una tercera mayor. Bueno, lo hace al revés, tercera mayor, luego tercera menor, y luego hace el paso contrario. La única diferencia que teníamos en el acorde completo que habíamos hecho, ese acorde de mi mayor y ese acorde de mi menor, era que también marcábamos la quinta. Y como os hemos dicho, solamente el intervalo de tercera ha definido totalmente el carácter del acorde. Esto es solo las dos notas del intervalo y el resultado sonoro ha sido prácticamente lo mismo. Suena más lleno con el acorde completo, pero realmente a efectos estamos oyendo lo mismo. Es la misma sensación, que es de lo que iba la cosa. Bueno, pues para desplazarlo por el mástil, ya sabéis. O... entre la tercera y la segunda cuerdas, pues... mayor, quinto traste de la tercera cuerda en este caso, quinto traste de la segunda, y menor como si fuese un mayor en cualquier otra cuerda. Si tocásemos, por ejemplo, Así habló Zaratustra en La, aunque he cambiado la canción de tono, la sensación que nos ha transmitido ha sido la misma. Las séptimas son las más diverpirulis. Opinión personal. Son las que hace que los acordes suenen bonicos. Los acordes de tríada son para perdedores. A las pruebas nos remitimos. Haz un acorde de Do mayor normal y corriente con su quinta y su tercera, los dos intervalos de los que hemos hablado. Y ahora haz un acorde de Do con la séptima mayor. Es el mismo acorde, pero tiene un grado nuevo, ¿vale? Los acordes de séptima son acordes compuestos por 4 notas, os lo he dicho en 1000 vídeos. Un acorde normal de tríada tiene la primera, la tercera y la quinta, que son los que ya hemos visto, y un acorde de verdad, un acorde bonito, un acorde tiene elegante, 4 notas, ¿vale? Que son la primera, la tercera, la quinta y la séptima. Y entonces a partir de ahí ya decides si tu séptima va a ser mayor o bemol. Esto que no os líe mucho, porque en las nomenclaturas de los acordes, cuando tú te encuentras un acorde de Do-7, en realidad se refiere a un acorde de Do con la séptima bemol. Si vas a utilizar la séptima, en realidad ese acorde se representa con Do Mag 7, indicándote que la séptima es mayor. O sea que, a pesar de que nosotros consideramos la séptima natural como la séptima mayor
y la séptima bemol como la séptima menor, en la nomenclatura de acordes, siempre que te encuentres solo el 7, asume que es una séptima bemol. Para que sea séptima mayor, tiene que ir en el propio nombre especificado que es una séptima mayor. Mag 7. Vale, y ahora vamos a tocarlo. Primero voy a tocar una séptima que sea Mag 7. Es decir, voy a volver a tocar el La y su intervalo de séptima, que en este caso es un Sol sostenido, que lo vamos a tocar en el sexto traste de la cuarta cuerda. Es que eso ya suena guay de por sí solo, ¿eh? Sí. Y allá donde vayas, puedes hacer esto mismo. Si avanzas un traste y 2 cuerdas abajo, estás haciendo un intervalo de séptima natural. Suena un poco siniestro, ¿no? Así... Sí, si solo escuchas el intervalo, suena bastante más siniestro que si lo acompañas de su tercera. Eso es sencillamente porque una nota está al lado de la otra y generan tensión de por sí. Tema mucho más interesante que este y que nos llevará a hablar sobre acordes de dominante en un futuro, y de ahí nacen todos los disminuidos, los 5, etc. Que por eso precisamente hemos empezado a hacer este vídeo, para intentar no empezar la casa por el tejado, porque como nos pongamos a hablaros de dominantes secundarias y acordes disminuidos, nos podemos volver muy locos aquí todos. Muy locos. Desde la cuarta cuerda, si vamos a la segunda, tenemos que avanzar un traste. Y de hecho, de la tercera a la primera ocurre exactamente lo mismo. De la tercera a la primera, porque al fin y al cabo la tercera y la segunda son las que generan este conflicto. Vale, entonces tenemos que cuando tocamos una séptima mayor, pues tocamos una traste X y nos vamos un traste adelante, 2 cuerdas abajo. Y si lo queremos hacer al berrés, estamos en la quinta cuerda y queremos tocar su séptima mayor directa, tendríamos que tocar 4 trastes adelante. Oh, suena maravilloso. Alright. Y el otro tipo de séptima es la séptima bemol, que al final es la misma batalla, pero en vez de avanzar un traste e ir 2 cuerdas abajo, vas 2 cuerdas abajo Y ya está. Entonces, que te sabes esto, pues poner una cejilla, pero luego con la mano derecha saltarte la cuerda de en medio. Correcto. Que nos daría otro intervalo añadido del que no hemos hablado. Entonces tenemos séptima bemol. Entonces, si nosotros en nuestro punto de partida es el quinto traste de la sexta cuerda, nuestra séptima bemol la encontraremos en el quinto traste de la cuarta cuerda. Si bajásemos el índice a la quinta cuerda, nuestra séptima bemol estaría en la tercera cuerda. Si bajásemos a la cuarta cuerda, sí que tendríamos que avanzar un traste. Correcto. También se puede hacer un intervalo de séptima estirando mucho el dedo meñique hacia adelante y avanzando un total de 5 trastes en la siguiente cuerda. Entonces bajas una cuerda, 5 trastes adelante y te da esta distancia. Vale, a priori diréis, pero ¿por qué voy a hacer esto que es tan terriblemente incómodo? Dentro de un poquito os lo explicaremos y entenderéis perfectamente por qué os hemos enseñado a colocar un intervalo de séptima aprovechando esta distancia de 5 trastes hacia adelante en la cuerda siguiente. Dale al like o pon un comentario si sabes por qué os estamos enseñando esta posición. En el caso de hacer una séptima mayor, la canción de referencia podría ser perfectamente Sonic the Hedgehog, lo que sería la distancia entre la nota tónica que va acompañando la canción y la primera nota de la melodía. Bueno, para la séptima bemol, yo creo que la canción así más famosa que todos conozcáis que lo utiliza, el Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. En español, el Can't Stop, ¿vale? Bueno, con esto concluimos lo que son los intervalos medianamente normales y vamos a finalizar el vídeo aquí para pronto grabar una segunda parte en la que empezaremos con los intervalos más marcianos. Bueno, pues ya está la mitad del pescado vendido. Nos vamos para casa y mañana seguimos. Ale, ser la mitad de buenos.